Hola, muy buenos días, iglesia, ¿cómo están hoy? Vamos a tener un tiempo de reflexión, así que espero que ya estén listos, que tengan su Biblia lista. Y bueno, pues hoy es un buen día, hoy es un gran día para buscar la presencia de nuestro Dios. Estaremos hablando un poquito acerca de uno de mis pasajes favoritos. Este es uno de mis pasajes preferidos y bueno, pues qué mejor que hablar y reflexionar sobre lo que Jesús hizo durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Así que vamos a hablar cuando Jesús camina sobre el mar. Qué increíble. Y esto lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 14, versos 22 al 36. Así que búsquenlo por favor, Mateo capítulo 14, versos 22 al 36. Vamos a leerlo y espero que me puedan acompañar con su vista. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En estos 3 versos encontramos que la historia se desarrolla en 2 escenarios diferentes. En el verso 22 nos dice que Jesús mismo es quien hace subir a la barca a los discípulos para que se adelantaran. Es decir, estaban juntos en tierra. Por este lado se encontraban juntos en tierra y yo puedo imaginarme a Jesús diciéndoles: muchachos, no tardo, suban, no se preocupen por mí, allá los alcanzo del otro lado. Bueno, eso es lo que yo me imagino. Pero aquí en el libro de Mateo vemos que no les dice más. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús no les dijo más? Jesús sabía que vendría una tormenta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Jesús lo sabía porque Dios conoce el futuro. Así que sabía a la perfección que vendría una tormenta y aún así los manda. No les advierte para nada, no les da una pista, no les da una ayudita, nada. Los mandó a que subieran a la barca para adentrarse en el mar. Y con esto, familia, nos damos cuenta que Dios permite que pasemos por situaciones de peligro. Quizá para ser probados, quizá quiera hacernos crecer, quiere mostrarnos algo, no lo sé. Y curiosamente nosotros siempre oramos: Señor, líbrame del peligro, líbrame de la aflicción. No queremos pasar por la tormenta, no queremos pasar por dificultad. Pero en ocasiones es necesario pasar por ahí. Solo Dios sabe por qué lo permite. Así que la próxima vez que estemos en una situación como esta, mejor preguntemos: Dios, ¿qué es lo que quieres que aprenda con esto? ¿Qué me quieres mostrar? Eso es lo que debemos de hacer. Y bueno, mientras tanto, Jesús estaba en tierra firme. Él se apartó al monte. ¿Para qué? Para estar en comunión con su Padre.
Jesús entendía la importancia de estar conectado con aquel que la había enviado. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Cuánto tiempo pasas en comunión con Dios? Jesús en esta ocasión debió de haber estado unas 7 u 8 horas aproximadamente en la presencia del Padre. Nacimos para vivir conectados con aquel que nos creó. Y si no lo hacemos, no estaremos cumpliendo uno de los propósitos por los cuales fuimos creados. Al mismo tiempo que esto ocurría en tierra firme, por otro lado, en medio del mar, las cosas eran muy diferentes. Los discípulos estaban teniendo algunas complicaciones. Recordemos que para ese entonces aquellos hombres llevaban remando en medio del mar también unas 7 u 8 horas. Y solo habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, cuando generalmente cruzaban en 2 horas aproximadamente de lado a lado. Así que yo creo que estaban ya cansados de tanto remar, estaban en la oscuridad de la noche, seguramente ya se les había metido agua dentro de la barca, estaban experimentando los fuertes vientos, desesperados por no poder salir de ahí, sabiendo que si la barca se volteaba, caerían al mar. Y en el mar hay todo tipo de animales. Yo creo que seguramente los discípulos pensaron, hasta aquí llegamos. Bueno, vayamos ahora a tierra, donde estaba Jesús, al otro lado del escenario. Jesús estaba ahí físicamente. Y mientras oraba, también sabía que sus discípulos estaban pasándola muy mal. Pero había un propósito en todo eso. Los discípulos debían aprender a confiar en su presencia, aunque físicamente Jesús no estuviera ahí con ellos. Y mis queridos amigos, hermanos, Dios sabe de la tormenta que viene más adelante en tu vida. Él lo sabe todo. Y puede ser que como a sus discípulos no te advierta nada. Pero de cualquier forma permitirá que pasemos por esa tormenta. Porque quiere que aprendamos a confiar en Él, aun cuando no lo podemos ver. Recuerda que Él está ahí, está obrando a tu favor. Aunque no nos gusta pasar por dificultades, esa es una realidad. Pero aunque no nos gusta, su mano poderosa nunca nos suelta. Y yo creo que sus discípulos la tenían más difícil que nosotros. No sé si estén de acuerdo conmigo en esto. Los discípulos sabían que si Jesús no estaba ahí al lado de ellos, pues es porque estaba en otro lugar. Nosotros la tenemos más fácil, porque aunque no lo podemos ver, sabemos que Él está. Lo podemos sentir. Él no nos abandona, Él nos cuida. Su espíritu habita dentro de nosotros, así que Él está con nosotros todo el tiempo. Hay otra cosa que podemos ver en esta porción. Aunque los discípulos no podían ver a Jesús, Jesús estaba en el monte. Y Jesús estaba en la presencia del Señor, estaba conectado con su Padre. Pero, aunque ellos no podían ver a Jesús, Él sí los podía ver a ellos.
Y quiero decirte algo. A veces las tormentas de la vida pueden esconder el rostro de Dios, pero Él está cuidándonos y monitoreando cada uno de nuestros movimientos. Y aun cuando el viento es devastador, cuando la neblina de la noche es muy densa, recuerda que es más importante que Dios nos vea que verlo nosotros a Él. Aunque no lo veas, Él está cuidando de nosotros. Bien, vamos a seguir. Versos 25 en adelante. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¡Wow! Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pobres discípulos. Ya bastante tenían con la tormenta. Y ahora el miedo de ver algo que viene ahí caminando sobre el mar, pues pensaron que era un fantasma. ¿Se imaginan? Qué tremenda esa escena. Ver una sombra que viene caminando sobre el mar. ¡Wow! Qué impactante debió de haber sido eso. Verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. ¿Qué palabras? ¿Y de quién venían? Qué descanso para los discípulos haber escuchado la voz de su maestro. Y de verdad, las palabras, tengan ánimo, no teman, son las mismas palabras que Jesús nos dice hoy. Palabras que no solo tienen el conocimiento, sino el poder para salvarnos, para sostenernos en momentos como estos, cuando estamos quizá a punto de darnos por vencidos. Jesús llega en el momento exacto. Era la cuarta vigilia de la noche, eran aproximadamente las 4 de la mañana. Ellos habían estado ya navegando durante muchas horas. Quizá estaban ya cansados, quizá estaban pensando, no vamos a lograr la orden que nos dio nuestro maestro. Y yo creo que estaban ya fatigados. Yo creo que ya habían perdido las esperanzas. Pero en su momento de mayor desesperación, Jesús apareció para ayudarles. Así es Dios. Así es nuestro Dios. Espera el momento en el que estás más desesperado, en el que estás a punto de desfallecer, en el que ya no te quedan fuerzas, en el que te rindes y entiendes que no pudiste en tus propias fuerzas. Ahí es donde entra Dios para rescatarte y mostrarte su gloria y su poder. Versos 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow! Algo que hay que resaltar aquí es que Pedro, aunque era medio atrabancado, no se aventó al agua y dijo, ¡ay, te voy, Jesús! No, en esta ocasión solicita el permiso del maestro. ¿Y qué es lo que le responde Jesús? Ven. Y es ahí cuando Pedro camina sobre el agua junto con Jesús. Quiero hacer un paréntesis aquí. No podemos bajarnos de la barca
por muy valientes que seamos, por muy aventados, muy arriesgados u osados que seamos, si no estás seguro que es Dios el que te está diciendo, ven, no te bajes. Y esto aplica para toda nuestra vida, para cualquier decisión. Si tú nada más te bajas de la barca así por así, vas a sufrir las consecuencias y pueden ser desastrosas. Una disculpa, no sé qué pasó aquí, se desconectó, ya me cambié de lugar. Pero bueno, vamos terminando por aquí. Vemos en el verso 30 y 31 que al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo. ¡Qué escena! Porque empezó a hundirse. Pedro comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame. Y al momento Jesús lo toma y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué se hundió Pedro? Porque dudó. ¿Y por qué dudó? Porque vio el fuerte viento, porque escuchó los truenos, porque se dio cuenta que estaba caminando sobre el agua, era algo sobrenatural. Pero Pedro tuvo miedo y fracasó porque dejó de ver al maestro. Se distrajo con lo que estaba a su alrededor. En medio de la tormenta, en medio de la tempestad, de los truenos, por muy fuertes que estos sean, pon tus ojos solamente en Jesús. Nadie más te podrá salvar. Así que no nos distraigamos con nada. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 32. Y cuando ellos subieron a la barca, es decir, Jesús y Pedro, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Algo que me llama la atención en estos versos es que la tormenta no se calmó cuando llegó Jesús. Jesús habría podido calmarla desde antes, sí, pero no lo hizo. Y con esto aprendemos que Dios no siempre va a parar la tormenta, pero sí estará ahí en medio, tomándonos de la mano con nosotros, aun cuando estemos a punto de hundirnos. Él va a estar ahí en medio para ayudarnos a atravesar en medio de la tormenta. Y termino con esto. Escucha bien, si Dios prometió que te veía al otro lado de la bahía, créele, vas a llegar y te vas a encontrar con Él al otro lado. No importa que los truenos sean ensordecedores, no importa que los relámpagos te deslumbren, no importa que las olas te estén mojando, que el agua te esté llegando hasta el cuello, no importa el fuerte viento, no importa que sientas que te vas a hundir, que tu barca se va a voltear. No te distraigas con nada de eso. No quites tu vista de aquel que está caminando sobre el agua. Él camina sobre cualquier cosa por la que estés pasando hoy. Llámese como se llame, llámese virus, llámese enfermedad, llámese situación económica, llámese como se llame. Él está caminando sobre eso porque Él está sobre cualquier circunstancia. Dios camina sobre la tormenta porque todo está sometido bajo sus pies y bajo su autoridad. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú no estás bajo las circunstancias, sino sobre ellas.
Y hoy, Padre, aquí este pueblo reunido, pedimos, Señor, tu intervención en lo que sea que estemos pasando, Padre. En lo que sea que nos esté aquejando, en lo que sea que está haciéndonos desmayar, en lo que sea que nos está quitando las fuerzas. Señor, necesitamos tu intervención divina. Que seas tú quien nos tome del brazo y nos ayudes a llegar a donde tú quieres que lleguemos. Te lo ruego en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bueno, familia, un gusto haber estado con ustedes hoy. Una disculpa porque se trabó la transmisión, pero bueno, así es esto. 3 avisos rápidamente. Recuerden que estamos teniendo 15 días de oración por misiones. Si necesitan más información o no han visto esta información, véanlo en nuestras redes sociales, por favor. Los lunes tenemos oración a las 7 de la noche. No se lo pierdan, es de mucha bendición. Oramos todos juntos como iglesia. Y tenemos las clases de la Escuela de Desarrollo Cristiano por YouTube, algunas por Zoom. No se las pierdan, por favor. Tomen por lo menos una y sean fieles y estudien la palabra del Señor. Nos vemos muy pronto. Ya me pasé del tiempo. No les voy a poder saludar hoy, pero la próxima semana lo hacemos. Dios les bendiga.